Ya le pasé la calidad de anfitriona. Bueno, Profe. vamos a comenzar esta clase. Sí, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, y el tema de la teoría de la imprevisión. No hay previsión. No. Es decir, no hay imprevisión si vos lo estás específicamente indicando. Es decir, si hay, vos estás renunciando contractualmente a invocar que si el Estado, a través de las autoridades pertinentes, limita la restricción de horas, estás renunciando a invocar eso, no hay imprevisión, lo previste. Está previsto. Claro, pero tenés que renunciar. Sí, por eso les aclaré. Si el contrato no contiene ninguna cláusula que lo indique, podría invocarse la imposibilidad de adquirir dólares, en la medida que se puede, en la medida pertinente. Es decir, vos tenés una deuda que tenés que pagar $200 por mes y resulta que podés comprar $200 por mes, no hay manera de invocar nada ahí. Ahora, si tenés que pagar una deuda de $1000, podrás invocar la imposibilidad de contraer, de adquirir dólares. Si es que no estaba previsto nada en el contrato, lo podrás hacer respecto de $800. $200 lo tenés que poner. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Es como que se llega a un acuerdo, digamos, entre las dos partes en ese caso. Siempre No queda otra, digamos. Siempre es preferible hacer un acuerdo. De todos modos, si vos sos el acreedor y no está nada previsto, yo te la sigo hasta... ¿Me entendés? O sea, perdón, si está previsto, digo, en el contrato, que no podés invocar nada de esto, yo te lo sigo hasta el día del juicio final. Los jueces igualmente tienden a tratar de inclinar, poner una suerte de balanza en el medio, y haciendo una suerte de esfuerzo compartido, pero bueno, todavía no se ha planteado hoy. Las veces que se han planteado, cuando se planteó bajo el gobierno, no el de Macri, sino el gobierno anterior, de la señora de Kirchner, que esta restricción también se hizo así de este mismo modo, o incluso más fuerte, las soluciones judiciales fueron fundamentalmente esas, tratar de encontrar que, digamos, reconocer la realidad de que existe un dólar paralelo, blue, ilegal, como lo quieran llamar, porque los jueces no pueden desconocer la realidad, pero por otro lado, tampoco mandar al dólar oficial o al blue. Entonces hacían una suerte de esfuerzo compartido, trataban de hacerlos conciliar, y si no se hacían conciliar, trataban de encontrar la vuelta para que la sentencia fuera como eso, equidistante y haciendo un esfuerzo compartido. En general, Profe, hubo diferentes tipos de soluciones, sí. perdón, otra preconsulta del foro. Yo no lo había puesto, pero leyendo comentarios de compañeros, muchos le han nombrado también la redacción del artículo 9, de que como que si Patricia violaba o no el principio de buena fe. No es muy relevante, pero quería saber cómo influye, si es así o no, o por desconocer capaz el hecho de la ley, porque muchos decían capaz que Patricia violaba el artículo 9, queriendo capaz aprovechar la situación para hacer este cambio de pago, pero si en realidad si Patricia desconoce el artículo, no se sabe. Entonces, No se puede invocar, no se puede invocar el desconocimiento de la ley. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. No se puede invocar el desconocimiento de una norma jurídica como para excusar la responsabilidad o plantear la nulidad de los actos jurídicos. Eso, el error de derecho no existe. O sea, no causa la irresponsabilidad, el error de derecho. Sí, digamos, es... dentro de lo que fue en su momento el esquema, era bastante posible que los deudores invocaran la norma. O sea, quizá el exceso estaba en que Patricia, en el caso, lo que pretendía era además que le devolvieran los dólares que había pagado de las cuotas ya pagadas. Claro, esa parte podría decirse. Eso sí, la verdad que sí. Fundamentalmente porque aun cuando se hubiese considerado aplicable en forma inmediata el artículo 765, tampoco tendría por qué, sí. Eso se aplicaba a partir de las cuotas que se devengaban luego de la entrada en vigencia de la norma. Claro, no perfecto, sí. Con retroactividad. Bien. ¿Se entiende? Claro, sí, gracias. Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿arrancamos? Hoy vamos a empezar con el tema de las personas jurídicas, que es la bolilla número 15. Tal como les conté en el grupo de WhatsApp, la doctora
González Molina, en el correr de la semana, va a subir los audios correspondientes a cronograma, que es la bolilla, creo que 12, la unidad que tenía que explicar ella. Estoy pensando y tengo que hablar con la gente del Centro de Estudiantes a ver si me proporcionan un Zoom, y si no, veremos si lo podemos hacer en forma, digamos, de estos gratuitos. A ver si podemos hacer una clase para hacer un trabajo práctico, un taller sobre fallos concernientes a el comienzo de la existencia de la persona humana. Y la idea que tengo es armar unas salas con alumnos y algún docente en cada sala para guiarlos en tratar de estudiar un caso que ustedes ya van a tener leído y para responder algunas preguntas, y luego a través de un sistema de taller que haya un miembro informante de cada grupo y volvamos todos al pleno del Zoom y hagamos la devolución. Estoy viendo la factibilidad de cómo lo podemos armar, porque ustedes son bastantes, entonces ver de qué manera lo podemos hacer, pero sería interesante. Me preocupa bastante que ustedes sepan, o me interesa bastante, que ustedes sepan manejarse oralmente, ¿sí? Porque los dos recuperatorios van a ser orales, y aquel que vaya al recuperatorio va a tener que defenderse en forma oral. Entonces me interesa bastante que ustedes puedan también manejarse en forma oral. Acá hay una chica que se llama Rocío Oviedo. Perfecto, está bien. Bueno, preguntarle, Rocío, a ver si me pueden gestionar Rocío Oviedo me dice que pertenece al Centro de Estudiantes y quiere ver si eventualmente nos puede ayudar en conseguir este Zoom. Me parece bárbaro. Hablar con Brandon Palma, que es el que maneja el tema del Zoom. Bueno, arrancamos. Personas jurídicas. Unidad 15. Perdón, profe, esto sería Sí. siempre en horario de clase, ¿verdad? Y preferiblemente, sí. Igual sería seguramente o un lunes o un viernes, porque no nos quedan otros días. La intención sería hacerlo o el lunes que viene o el otro viernes de la semana que viene, ¿no? De todos modos, yo igual tenía pensado hablar con la gente del Centro de Estudiantes a ver si me pueden ayudar, porque necesito además gestión en lo que es el armado de las aulas, de los subgrupos de WhatsApp, del Zoom, que eso es bastante complejo de administrar. Nunca lo hice y la verdad que prefiero que lo haga otro. Bueno, vamos a empezar con personas jurídicas. Ustedes saben que el código, y esto se me ocurre que ya lo tendrán identificado, el código a partir del artículo 141 contiene toda una estructuración legal y un régimen legal sobre la persona jurídica. Las personas que reconoce la ley son las personas humanas y luego las personas jurídicas. Las personas jurídicas son entes a los cuales el ordenamiento jurídico les reconoce la capacidad jurídica, es decir, les reconoce la aptitud de contraer, de adquirir derechos y de contraer obligaciones, que por supuesto no son personas humanas, que ustedes ya las estudiaron. Las personas jurídicas tienen dos elementos constitutivos, un elemento material y un elemento formal. El elemento material está constituido por el componente humano, por un lado, y por otro lado patrimonio, es decir, miembros o asociados o fundadores, es decir, personas humanas, y por el otro lado, por dinero, por patrimonio que se afecta a la consecución del objeto social que va a tener esa persona jurídica. Y luego, y ya estos conceptos ahora vamos a ir desmembrándolos. Y luego, un elemento formal, es decir, actos jurídicos que crean la persona jurídica y a su vez disposiciones legales que establece, para la redundancia, la ley sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica. Si vamos a estos elementos, cuando hablamos de componente humano, los seres humanos aparecen en todas las personas jurídicas, ya sea una asociación o sea una fundación, sea una sociedad de las que están regladas en la Ley General de Sociedades, o en un consorcio de propiedad horizontal,
Es decir, aun cuando la posición que tenga el ser humano, la persona humana, en la persona jurídica, pueda variar dependiendo del tipo de persona jurídica, siempre el componente humano existe. Y tradicionalmente ese componente humano es plural, es decir, son más de una persona, y subsisten como una, digamos, y generalmente las personas jurídicas subsisten en la medida que hay pluralidad de miembros. Sin embargo, este es un concepto que modernamente se puso en tela de juicio y, de hecho, la Ley General de Sociedades, luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, reconoce la posibilidad de la existencia de una sociedad por acciones que sea unipersonal, es decir, que tenga un solo miembro, un solo socio. Pero eso es algo excepcional. En general, las personas jurídicas requieren, como en lo que es el componente humano, de la pluralidad de personas humanas, que pueden ubicarse, insisto, en carácter de miembros, en carácter de fundador, o sea, o en carácter de beneficiarios. Eso dependerá del tipo de persona jurídica de que se trate. Luego tenemos un componente patrimonial, que es el conjunto de bienes que va a estar afectado a la consecución de los fines de la persona jurídica. Es decir, una persona jurídica es creada con la finalidad de desarrollar alguna actividad, un fin, lo que se llama el fin de la persona jurídica, es decir, un objeto social. Entonces, es necesario a los fines del cumplimiento de esa finalidad de la persona jurídica que se afecten un determinado conjunto de bienes para que ese fin pueda ser posible. Hay determinadas personas jurídicas en las que el trabajo material de sus miembros constituye el elemento más importante, en cuyo caso se discute si el patrimonio, es decir, los bienes, constituyen un elemento esencial. Piensen ustedes en una cooperativa, por ejemplo, de trabajo, en que es el trabajo de los miembros asociados el capital más importante que tiene la persona jurídica, y en realidad una computadora o un escritorio no es algo aparentemente esencial. No obstante, aún eso es necesario tenerlo. Pero a su vez, además de estos elementos materiales, tenemos que tener elementos formales, que es lo que se llama la normatividad, es decir, la mera existencia de un grupo de personas y de un patrimonio que están afectados a la obtención o a cumplir una finalidad en común, no crea una persona jurídica. No es suficiente tener personas humanas y tener un patrimonio. Es necesario, además, que haya un elemento formal, es decir, que el ordenamiento jurídico reconozca la existencia de esta persona, porque si no, tenemos una familia, tenemos una orquesta, tenemos un equipo de fútbol, pero no tenemos una persona jurídica, porque podemos tener perfectamente 5 personas que se compraron una pelota, botines y ropa para jugar al fútbol, y son un equipo de fútbol, pero eso no los convierte en personas jurídicas. Los convierte en personas jurídicas en tanto y en cuanto otorgan un acto constitutivo de esa persona, de esto vamos a hablar, y a su vez el ordenamiento jurídico les reconoce la capacidad jurídica, es decir, la aptitud de contraer obligaciones y de adquirir derechos. De alguna manera, el ordenamiento jurídico reconoce la subjetividad de estos nucleamientos, creando, si se quiere, un marco normativo de actuación. No es que crea la persona jurídica, sino que en realidad lo que hace es reconocer la existencia de esa persona jurídica y establece requisitos de constitución y procedimientos necesarios que deben cumplirse para lograr la personificación de ese núcleo. Esto es importante que lo entiendan. El legislador no crea a las personas jurídicas. Lo que hace es reconocer una realidad que ya está contenida en la propia sociedad, estableciendo un conjunto normativo que lo que hace es dotar a ese nucleamiento, frente a la Constitución, luego de haber reunido determinados recaudos y procedimientos, dotar a ese nucleamiento de la capacidad jurídica, que lo que hace es, insisto, es reconocer esa realidad. El comienzo de la persona jurídica no está determinado entonces por la sola voluntad de los particulares, sino es con la verificación del elemento formal, es decir, cuando está la ley que reconoce el carácter de persona jurídica. Fíjense que el artículo 142 dice,
comienzo de la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. ¿Sí? Desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, salvo disposición en contrario, y en los que se requiere autorización legal para funcionar, o estatal para funcionar, la persona jurídica no puede funcionar sino hasta tanto la obtiene. Esto lo que nos está indicando es algo que es muy importante que ustedes entiendan, que es la idea de la personalidad diferenciada. Personalidad diferenciada. La persona jurídica es una organización autónoma, que tiene un patrimonio propio y que además tiene una capacidad de gestión propia que la distingue de los miembros que la han constituido, es decir, de los instituyentes. Es decir, la persona jurídica, una vez que se crea, es un centro de imputación de derechos diferente del de sus miembros. Es decir, es un nuevo sujeto de derecho, distinto del de sus miembros, y la idea esta de la personalidad diferenciada lo que nos dice es la idea de la separación del ente de las personas que la componen. Vélez, cuando redactó su código, en el artículo 30, ya reconocía esta aptitud de ser titulares de derecho, al decir que la persona jurídica era el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. De alguna manera, y esto también está reflejado luego en el artículo 141 y en el artículo 143 del Código vigente. La idea de que persona y capacidad, si bien son ideas, conceptos jurídicamente diferentes, necesariamente se integran, porque de alguna manera la capacidad de derecho, es decir, la aptitud que el ordenamiento jurídico le reconoce a un ente para adquirir derechos y contraer obligaciones, implica necesariamente el reconocimiento de la personalidad. Fíjense que el artículo 141 dice lo mismo. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones en cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Es el ente al que el ordenamiento jurídico le reconoce la capacidad de derecho. Capacidad de derecho, además, que va a estar delimitada al cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Esto es muy importante porque la posibilidad de otorgar actos jurídicos válidos y además la posibilidad de de contraer obligaciones y de luego que la persona jurídica con su propio patrimonio sea responsable por las obligaciones que ha asumido a través de sus órganos que la representan, está delimitada esa aptitud al objeto social. ¿Sí? Ustedes piensen que si una persona jurídica tiene una finalidad, estamos hablando de una sociedad constructora y financiera, es decir, una sociedad que tiene por finalidad fin de lucro, es decir, realizar una actividad que va a estar delimitada en su objeto social, es decir, es una empresa constructora y financiera, y digamos, que hace emprendimientos inmobiliarios y además los da financiación, ¿sí? El objeto social es ese, esa es la finalidad para la cual se ha constituido la persona jurídica, y lógicamente tiene finalidad de lucro, es decir, que los miembros socios, lo que persiguen con la creación de esa persona jurídica es que produzca utilidades y luego esas utilidades, esos beneficios, sean repartidos al final del ejercicio anual, ¿no? Es decir, que sean repartidas las ganancias. Ahora, la posibilidad o la aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones va a estar delimitada por ese objeto social. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si esta sociedad tiene una finalidad de lucro, porque por eso es una sociedad, otorga un acto gratuito, por ejemplo una donación, desprendiéndose del único bien que tiene, ese acto, la jurisprudencia lo ha considerado que es nulo o inoponible, o bueno, diferentes soluciones le han dado, porque en realidad es contrario al objeto social, y en realidad lo que evidentemente encierra es alguna defraudación de derechos.
Porque en realidad el objeto social de la persona jurídica, sociedad, es ganar dinero, repartir utilidades, tiene fin de lucro, ¿sí? Entonces, otorgar un acto por el cual se desprende de todo su patrimonio en forma gratuita es un acto contrario al objeto social. Lo mismo que si yo tengo una persona jurídica, una asociación, por ejemplo, que tiene que tener un fin que no sea contrario al orden, al interés general o al orden público, al interés general. Piensen ustedes en un club, en el club náutico, ¿sí? El club náutico luego se pone a realizar emprendimientos inmobiliarios y a financiarlos, qué sé yo, claramente son actos que son extraños al objeto social, entonces, respecto de los cuales no tienen, como lo dice el 141, la aptitud de derecho para realizarlos, porque en realidad no están destinados al cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. ¿Se entiende esto? Es decir, de alguna manera la capacidad jurídica de las personas jurídicas, valga la redundancia, está determinada por su objeto social y los fines que han tenido en mira sus instituyentes a la hora de crearlos. El artículo 143... Profe, pero ¿no se puede hacer una ampliación de eso? Sí, por supuesto que se puede hacer una ampliación, pero hay que modificar el estatuto. Sí, se puede, pero hay que modificarlo. Hay que modificar la persona jurídica. Sí, claro que se puede. Y de hecho se suele hacer. Los objetos sociales suelen ser lo suficientemente abarcativos y tienen fórmulas abarcativas. Es decir, una empresa constructora no es solo empresa constructora. Puede además tomar créditos, puede además financiar, puede realizar actos de exportación, de comercio internacional, piensen que si tiene que comprar aluminio al exterior, no sé, o tiene que importar o exportar algo. Entonces, suelen tener objetos sociales amplios. No obstante, puede pasar perfectamente que se desvíe el objeto social a través del otorgamiento de un acto jurídico y en cuyo caso ese acto sea nulo. Profe, una pregunta. Cuando se dice que la FIFA no tiene fines de lucro, ¿no? Como usted decía, por eso se dice por corrupción, porque puede ir por la corrupción. Como que un dueño no gana toda esa plata, entonces... Pero se podría hacer otras cosas con el dinero, lo que usted está marcando, como donaciones y tal. Bueno, son varias cosas diferentes. La FIFA, para arrancar, no se rige por el derecho argentino, ¿sí? Se regirá creo que está constituida en Suiza. Okay. Y se regirá por el derecho suizo. Es una asociación extranjera. Hablemos de la AFA. La AFA es una asociación, ¿sí? Es una asociación civil, es una asociación del fútbol argentino. Si vos mirás el artículo 168, dice, la asociación civil tiene que tener un objeto que no sea contrario al interés general o al interés común. Sigo al bien común. Puede ser un objeto relativo a las artes, a lo deportivo, a lo religioso, a lo cultural, toda una enumeración que establece el artículo 168. El segundo párrafo del artículo 168 dice, no puede perseguir el fin de lucro como fin principal, ni puede promover el fin de lucro para sus miembros o terceros. ¿Esto qué significa? Que una asociación civil puede tener un fin de lucro, pero no tiene que ser el objeto principal. La AFA, si vos lees el estatuto, yo hasta ayer estuve justamente estudiando un tema de la AFA. La AFA, en lo que es su estatuto, contempla como objeto social y como fines de su creación la promoción y la organización del fútbol, promover la práctica deportiva y además la organización del fútbol a nivel profesional dentro de la Argentina, ¿sí? Y estar vinculada como miembro asociado a la FIFA, ¿correcto? Bien. Ese es el objeto social. Ahora, sí, luego, dentro del objeto social, puede promover o puede otorgar actos jurídicos tendientes a obtener un fin de lucro.
Esto no significa que sea necesariamente para repartirlo en términos de utilidades, en términos de beneficios económicos como ganancia, sino que, por ejemplo, puede ser como hace con los derechos de la televisación, más allá de todo, ni hablemos de lo que es la corrupción y el mal manejo, no hablemos de esas cosas, hablemos de lo que debe ser. Es decir, vende los derechos de televisación, eso claramente tiene una finalidad de obtener un rédito, que además se distribuye de alguna forma, que Dios sabe cómo es, pero se distribuye entre los diferentes clubes o ligas de clubes o asociaciones de clubes, dependiendo de si es la primera A, la B, la C, lo que fuere, va repartiendo las utilidades de la televisación en los diferentes clubes. Pero el fin de lucro no es el fin principal. Luego si hay corrupción, ese es otro tema. Dame un ratito y vamos a hablar también. Sí, no, perfecto, gracias. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta? Me quedó con la parte, digamos, de los fines de lucro. O sea, por ejemplo, en el hipotético caso que una empresa decidiera ya no quiere funcionar más, los socios se ponen de acuerdo, no pueden no tienen la posibilidad de donar toda la beneficencia, si quieren, acciones, no sé, capital, todo, no pueden donarlo. Eso es lo que no terminé de entender. No. Porque no es el objeto social. No es eso, no es eso, no. Ahí vos estás mencionando causales de extinción de la persona jurídica, que los socios, está dentro de las posibilidades que los socios decidan a través de un acto de tipo rescisorio, es decir, rescinden la persona jurídica y la extinguen. Luego, lo que cada uno hace con su patrimonio, luego de, o sea, a ver, lo vamos a ver al final de la unidad, pero cuando se extingue una persona jurídica por las causales que establece la ley, entre ellas la decisión de sus miembros, se procede a una etapa de liquidación, en lo que hay que hacer es pagar todas las deudas. Una vez pagadas las deudas, si queda remanente, ese remanente se distribuye, en el caso de una sociedad, se distribuye entre los socios en la medida de su aporte. No en forma igualitaria, sino en la medida de su aporte. Si somos 3 socios, que cada uno aportó el 33,33 periódico, perfecto. Cada uno se va a llevar un tercio. Ahora, si yo soy socio del 50%, del remanente me va a llevar el 50%. ¿Sí? Luego, bien. Ahora, si en el proceso de liquidación lo que quieren hacer es beneficencia y quieren donarlo, sí lo pueden hacer perfectamente. Pero ya está extinguida la persona jurídica. Pero ¿cuál sería entonces la restricción que tienen por el objeto social, la sociedad de fines de lucro? Pensá en una persona jurídica que está por entrar en quiebra, o está por intentar con muchos acreedores, y le dona el único bien que tiene, y esto ha pasado en la jurisprudencia, por eso lo planteo, y le dona el único bien que tiene a su presidente. No está extinguida la persona jurídica, está funcionando. El único patrimonio que tiene para responder por las deudas, lo dona. O constituye una hipoteca por un crédito que tomó uno de sus presidentes. ¿Qué está haciendo? Está defraudando a los acreedores. Y está otorgando un acto que es contrario al objeto social, además de defraudar a sus acreedores. Porque en realidad está otorgando, si es una persona jurídica que está vigente, tiene por objeto el reparto de ganancias, no deshacerse de todo su patrimonio. ¿Se entiende? Deshacerse de forma gratuita, digo, ¿no? Claro, ahora lo entendí mejor, profe, gracias. Bien, perfecto. Bueno, estamos con esto de la diferenciación de la personalidad jurídica que les digo. La ley reconoce al ente como una persona jurídica distinta, como un centro de imputación de relaciones jurídicas diferentes del de sus miembros. Y esto lo dice con absoluta claridad el artículo 143, que dice: la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Y esto lleva, además, a otra cuestión, que es que, en principio, los miembros no responden por las deudas de la persona jurídica, salvo cuando lo establezca específicamente la ley. Es decir, la diferenciación de la persona jurídica lleva, en principio, o establece lo que se llama la división patrimonial y la decisión también de la responsabilidad. La persona jurídica va a tener un patrimonio
distinto del patrimonio de sus miembros. Los miembros, cuando constituyen la persona jurídica, lo que hacen es aportar, sí, de su patrimonio, de su bolsillo, un determinado patrimonio. Ese patrimonio se incorpora y lo adquiere la persona jurídica, ¿sí? De suerte tal que entonces, las deudas que contraiga la persona jurídica, el patrimonio por las cuales va a responder, va a ser el patrimonio de la persona jurídica, y no el patrimonio de sus miembros, salvo cuando lo establezca la ley, que hay diferentes supuestos en los que la ley lo establece. Pero en principio, la idea de que tengan una personalidad diferente de la de sus miembros, implica también que hay una decisión patrimonial, hay una diferenciación patrimonial. Por eso se crean las personas jurídicas. Porque de alguna manera, si la persona jurídica contrae numerosas deudas, si el negocio no funciona o la persona jurídica contrae deudas por lo que fuere, estas deudas, en principio, no van a ser satisfechas con el patrimonio personal de sus socios. Aún si hubiera un solo socio, aún si hubiera una sola persona, un solo titular. Aún si hubiera un solo socio. Y ese es un temón. Porque en realidad, ¿quién hace esa pregunta? Solange. Solange, es muy buena la observación que haces. Es muy buena la observación que haces. Tradicionalmente siempre, se los dije yo cuando arrancamos, tradicionalmente se ha señalado que la persona jurídica requiere de pluralidad de miembros, ¿sí? De pluralidad de miembros. Porque si es una persona jurídica de un solo socio, en realidad lo que estaría haciendo ese socio es, de alguna manera, es dividir su patrimonio, ¿sí? Y tener dos patrimonios, afectar una parte de su patrimonio a un determinado fin, de alguna manera tener dos patrimonios, y si quiere, contrae todas las deudas con relación a un patrimonio y deja incólume el otro. Y si ese otro patrimonio es insuficiente, anda a cantarle a Gardel. Ese sería el reparo que siempre tuvo la legislación, en general tradicional, de considerar la posibilidad de las sociedades unipersonales. No obstante, modernamente, se han ido creando patrimonios de afectación, es decir, afectar una porción de tu patrimonio para la consecución de una determinada actividad. De suerte tal que vos podés contraer deudas afectando ese patrimonio en tanto y en cuanto sean consecuentes con la actividad. Y el primer patrimonio de afectación, si se quiere, que pudimos ver legislativamente, es con la ley 24441, que es la ley que crea la ley de fideicomiso. Un tema muy complejo, que no viene ni al caso, pero cierto es que el patrimonio de afectación, o sea, en el fideicomiso uno puede afectar un patrimonio a un fideicomiso, y todas las deudas que en la consecución de ese plan, de ese programa que se establece para el fideicomiso, las deudas se cobran del patrimonio ese afectado y no afectan, valga la redundancia, el patrimonio diferente. En las sociedades por acciones unipersonales, en principio, funciona de la misma manera. Funciona exactamente de la misma manera. Lo que pasa es que ahí hay que ser muy celoso y muy cuidadoso con los actos que el socio otorga. Es decir, que cuando el socio contrae obligaciones, sea muy consecuente con el objeto social. Porque si resulta que utiliza la persona jurídica para pagarse viaje con la familia a Miami y no pagarlo después con su patrimonio, y el patrimonio luego de la sociedad no va a alcanzar, bueno, ahí claramente el acto es contrario al objeto social. ¿Se entiende esto? Por lo cual el patrimonio sería inembargable, el patrimonio personal. No es posible, en principio, no responde. El patrimonio personal no es que sea embargable, directamente no responde. No se puede agredir. No solo que no es embargable, no responde. Una consulta, volviendo por ahí al ejemplo del fútbol, que si bien estamos hablando por ahí de una legislación en España, por lo que tengo entendido en los clubes de España, cuando un presidente, bueno, se puso en tela de juicio el tema Bartomeu, que cuando el club adquiere cierta deuda con respecto a cuando él tomó el club, y si deja su presidencia con
una cierta deuda, después tiene que responder con sus bienes. Ese En puede ser un Argentina es ejemplo. exactamente igual. Eso lo vamos a ver al final, la responsabilidad de los directores. Sí, pero eso es otro tema. Bien. Es otro tema. Es diferente. Pero es Profesor. verdad, los directores son responsables a título personal por el perjuicio que ocasionan a la asociación, o sea, a la persona jurídica, a los socios o a terceros, con su actuación personal. Bien, Sí. gracias. Eso tiene que ver con la responsabilidad por ser director. Profe, ¿qué pasa cuando se permite en entidades en formación? ¿Cuánto tiempo es que estaría No entiendo permitido en esa formación? Que se estar permite en inscripción el de íter de bienes. formación. Exacto. No, bueno, lo que pasa es que estar en el íter de formación no depende tanto de, ahora vamos a ver eso, no depende tanto de la persona jurídica como sí también del procedimiento estatal. Déjame avanzar un poquito porque si no me voy mucho de tema y ahora lo vemos eso, ¿sí? ¿Me das un ratito? Dale. Sí, sí. Bien. Entonces, hay personalidad jurídica diferente, hay división patrimonial y hay responsabilidad patrimonial también diferente, en principio. Artículo 150, régimen legal aplicable. El artículo 150 establece cuál es el régimen que se aplica a las personas jurídicas dependiendo del tipo de personas. ¿Sí? Dice, las personas privadas que se constituyen en la República se rigen, en primer lugar, por las normas imperativas de la ley especial o en su efecto por las de este código. Vamos a explicar esto. Cada persona jurídica, o sea, el código contiene normas generales y a su vez contiene normas especiales sobre asociaciones, simples asociaciones y las fundaciones. Luego, por ejemplo, está la Ley General de Sociedades que regula las sociedades, es decir, las personas jurídicas que tienen un fin de lucro. Luego también está el código, regula la propiedad horizontal. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el orden de prelación con el que se rigen las normas, las personas jurídicas es las normas imperativas de las leyes especiales o del código, si se trata de una persona jurídica que está regulada por el código, o también las normas imperativas del código cuando no hay una norma imperativa específica de tipo de sociedad. Por ejemplo, también tenemos la ley de las cooperativas, que es la ley 20.331, que es un tipo de persona jurídica, que tiene también normas imperativas. Entonces, cuando tenemos que seleccionar cuáles son las normas que vamos a aplicar, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las normas imperativas del régimen especial. Y si no, las normas imperativas del Código Civil y Comercial. Luego tenemos las normas que surgen del acto constitutivo, sus modificaciones y su reglamento prevaleciendo las que están en el primer caso en caso de divergencia. Acá, y ahora lo vamos a ver esto, el acto constitutivo es un acto jurídico de derecho privado, por el cual los fundadores expresan la voluntad de crear el ente. Y ahí es a donde establecen sus fines, cuál es el objeto social, a su vez determinan cuáles son los medios patrimoniales que van a aportar para poder crear y constituir y obtener esa finalidad. Y a su vez, en ese acto constitutivo, sancionan los estatutos. Los estatutos son digamos, es como la ley interna, ¿sí? El estatuto rige la vida interna de la persona jurídica. Con lo cual, ahí es donde se establece cómo se adquiere la calidad de miembro, o de asociado, de socio, según el tipo de persona jurídica que estemos hablando, cuáles son las responsabilidades, los derechos y los deberes de cada miembro asociado, si hay poder disciplinario, cómo se aplica, cómo se conforma la asamblea, cuándo se tiene derecho a voto, cuándo no se tiene, es decir, todo lo que rige la vida de la sociedad. Piensen ustedes en el estatuto de un club, es decir, cómo funciona un club, el estatuto de una persona jurídica, de un consorcio que está contenido en el reglamento de copropiedad horizontal, ¿sí? Es decir, son todos los aspectos que rigen la vida de la sociedad, con lo cual no solo se aplican las leyes imperativas especiales y las del código, sino que, como bien dice el inciso B, se aplican las normas que están contenidas en el acto constitutivo, sus modificaciones, y además en los reglamentos que pueden haberse establecido para regular un aspecto determinado. Es decir,
el acto constitutivo, es decir, el acto constitutivo que suele contener el estatuto, rige la vida en general, pero luego puede haber reglamentos especiales para regular determinados, valga la redundancia, regular determinados aspectos de la vida de la sociedad. Por ejemplo, si vamos ya que traemos a la AFA hoy tan recurrentemente, la AFA tiene un estatuto, pero a su vez luego tiene diferentes reglamentos especiales que son generalmente dictados por el comité ejecutivo de la AFA, que regulan diferentes aspectos de la vida del fútbol profesional. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el reglamento que estuve viendo ayer, el reglamento 55-51, que es el que regula, por ejemplo, el derecho de formación que tienen a percibir los clubes formadores de los que luego serán los jugadores profesionales, cada vez que tienen derecho a cobrar una indemnización por la formación deportiva del profesional, cada vez que se transfiere el jugador, cada vez que se le da un contrato. El 5%, profe. ¿Eh? El 5% es cada vez que Depende, es bastante más complejo que el 5%. Ah, ok. Es bastante más, hay toda una sarta de cuestiones. Okay. Dependiendo de la cantidad de años, es tremendo el estatuto, el reglamento. Entonces, rige la vida de la sociedad. El estatuto, que es como la vida macro, como la ley macro de la vida de la persona jurídica. Y luego, sí, dentro de lo que es la consecución de determinados fines, se establece reglamentos específicos para regular determinadas actividades puntuales, también las normas que están contenidas en ese reglamento. Y si hay algún tipo de divergencia entre el reglamento y el estatuto, prevalecen las del estatuto. Que la ley, que el artículo 150, le dé importancia a lo que al estatuto y al reglamento, no es ni más ni menos que respetar la libertad de asociación que está contenida en la Constitución Nacional. Es decir, una persona jurídica privada se crea a instancias de personas humanas, en el ejercicio de la libertad de asociación que está contenida en la Constitución Nacional. Entonces, es bien lógico que los miembros instituyentes no solo decidan crear, tengan la voluntad creadora, sino que además tengan la voluntad de regulación y establezcan cuáles son las normas que creen convenientes, lógicamente dentro del estándar del orden público, de la moral y las buenas costumbres, es decir, siempre que no establezcan, digamos, cosas que excedan, la autonomía de la voluntad y entren en terrenos de derecho público. Hay bastantes jurisprudencia sobre muchas veces los derechos de veto, por ejemplo, que tienen los barrios cerrados, o el poder de policía y sancionador que tienen los tribunales de disciplina en diferentes entidades, incluso los barrios cerrados, esto de las multas por la mayor de andar más de 30 kilómetros por hora dentro del barrio, perro suelto, bueno, todas esas cuestiones. Hay bastante jurisprudencia sobre eso también. El acto constitutivo, como les dije, es decir, el acto que da inicio, que da nacimiento a la persona jurídica, varía la naturaleza jurídica, el tipo de acto jurídico, dependiendo del tipo de persona jurídica de cual estamos hablando. Si se trata de una asociación o una sociedad, el acto tiene una naturaleza más bien contractual, es un contrato. En vez de ser celebrado por dos personas, que sería el contrato que todos podríamos considerar convencional, se trata de un contrato de tipo plurilateral de organización, es decir, donde no solo está suscrito por varias personas, más de dos, sino que además tiene una finalidad organizativa, es decir, busca esto de arreglar la vida de lo que va a ser la persona jurídica. Si se trata de una fundación, la fundación, ustedes la van a encontrar y la van a estudiar, y más vale que la estudien, a partir del artículo 193, la fundación es una persona jurídica que se constituye con una finalidad atinente al bien común, no tiene fin de lucro, y es una persona jurídica diferente
a las de figuras de tipo asociativas. Porque en realidad hay uno o más instituyentes, fundadores de la fundación, que lo que hacen es hacer el aporte patrimonial para la consecución de un bien común directamente altruista, que, es decir, que no tiene ningún tipo de finalidad lucrativa, pero que los beneficiarios de la actividad de esa fundación no son miembros de la fundación, no son miembros de la persona jurídica, porque la fundación no tiene miembros. La fundación tiene fundadores, y luego de los fundadores, lo único que tienen son administradores. Las fundaciones no tienen miembros, tienen aportantes o fundadores. Y la finalidad de la fundación es promover el bien común y una actividad que no es lucrativa, en beneficio de personas ajenas, terceros de la persona jurídica. Es decir, piensen ustedes en una fundación, qué sé yo, que tiene como objeto social promover las artes, el estudio de las artes plásticas en jóvenes artistas menores de 25 años residentes en la ciudad de Mar del Plata, a través del fomento de becas de estudio para ir a estudiar a París, qué sé yo, paradigma del artista plástico. ¿Sí? Entonces, fueron 3 señores que les gusta promover el arte, que decidieron donar parte de su patrimonio para crear esta fundación. Este patrimonio es administrado por un grupo de personas que son administradores, un comité de administradores, pero que no son miembros de la persona jurídica, sino que solamente son los administradores, que lo que tienen que hacer es cumplir con el objeto social, con esa finalidad, con ese plan prestacional que consiste en promover las artes a través del otorgamiento de becas a artistas plásticos menores de 25 años. ¿Quiénes son los beneficiarios? Personas ajenas a la persona jurídica. Y la fundación no tiene miembros. Con lo cual, el acto fundacional, el acto constitutivo de la fundación, no tiene una naturaleza contractual, destinado a arreglar, no, es un acto unilateral. Es un acto absolutamente unilateral porque es como una suerte de donación. Yo saco dinero de mi patrimonio para formar una persona jurídica con una finalidad del bien común de tipo altruista, ¿sí? Sin fines de lucro. Y es un acto jurídico que puede incluso revocarse mientras el Estado no reconoce el funcionamiento de no le reconoce la personalidad jurídica. ¿Se entendió esta diferencia? Mientras tomo agua. Una cosa muy importante es lo que está mencionado en el artículo 144, y esto prestenle atención y estudienlo, y si no lo entienden me lo preguntan, que es la inoponibilidad de la persona jurídica. Lo dice el artículo, actuación, ahora vemos, la inoponibilidad de la persona jurídica. Cuando hablamos de oponibilidad o inoponibilidad, esto es un concepto bien jurídico y que lo van a escuchar muchas veces en nuestra materia, de lo que estamos hablando es frente a quién produce efectos jurídicos. Cuando decimos que que un derecho es oponible, significa que es invocable y que el otro, el destinatario, que yo lo puedo invocar frente a alguien y ese alguien tiene la obligación de respetarlo, de respetar esa realidad jurídica. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, soy dueño de un departamento que lo alquilo y tengo un contrato de locación por el cual mi inquilino tiene que pagar 15.000 pesos por mes, ¿sí? Frente al incumplimiento del pago del alquiler, ¿a quién le puedo oponer yo mi derecho a cobrar el alquiler? ¿A quién se lo puedo oponer? ¿El locador? Y el garante. A la garantía. Al inquilino y al fiador, y a la garantía. Es decir, es una oponibilidad relativa, que es circunscripta a quien es el obligado. ¿Sí? Pero puede suceder que la oponibilidad, es decir, que yo pueda oponer una realidad jurídica a un determinado derecho, sea una oponibilidad
frente a todos los que pretendan desconocerla. ¿Sí? Piensen ustedes en mi derecho real de dominio sobre mi teléfono. Ustedes me ven con este teléfono, es mío. Yo se lo compré no sé, sí, se lo compré a la tienda de Movistar. ¿Sí? En lo que es el cumplimiento del contrato, la entrega del teléfono y el pago del precio, ya está terminado, porque el teléfono está más para la basura que para otra cosa. Digamos, ya está terminado. Ahora, cualquiera de ustedes me roba el teléfono o lo usa el teléfono, y yo tengo derecho a oponer mi derecho de propiedad respecto a este teléfono. Y la oponibilidad no es solo relativa, es contra cualquiera que pretenda turbar ese derecho, cualquiera que pretenda desconocer ese derecho. Cuando hablamos de inoponibilidad de la persona jurídica, de lo que estamos hablando es, si se quiere, de lo inverso. Digamos, uno puede oponer la realidad jurídica de la persona jurídica, esto es, que se trata de un ente con personalidad diferenciada, que se trata de un ente con un patrimonio propio, que se trata de un ente con un régimen de responsabilidad separado, podemos oponer esa realidad de la persona jurídica siempre que la persona jurídica sea utilizada con fines lícitos. ¿Esto qué significa? Que si yo utilizo la persona jurídica para, de una manera desviada, un uso desviado en función de lo que es su objeto social, si utilizo la persona jurídica para perjudicar a terceros o para violar la ley, entonces ahí se produce el efecto inverso, que es que si yo quería utilizar la persona jurídica para, digamos, sostener la división patrimonial y la irresponsabilidad de yo, que soy su miembro, pero resulta que la estoy utilizando violando la ley o perjudicando a terceros o utilizándola en forma desviada, entonces ya no voy a poder oponer la persona jurídica, sino que la responsabilidad que yo he utilizado, que he adquirido utilizando la figura de la persona jurídica, se me va a imputar directamente a mí. Yo voy a hacer esa diferenciación de patrimonio y esa diferenciación de responsabilidad no va a ser tal, sino que se me va a imputar esa actuación directamente a mí. El artículo es muy claro, dice, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la personalidad jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para defraudar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a los socios, a los asociados, a los miembros, controladores, ¿verdad? Hicieron posible esa actuación y van a ser responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que han causado con esa actuación. Es decir, si yo hago que la persona jurídica contraiga deudas y lo hago con la finalidad de perjudicar a terceros, de violar la ley, o la utilizo con un fin ilícito, o la utilizo con un fin extrasocietario, o la utilizo para violar el orden público, entonces ahí la responsabilidad es directa de quien realizó la actuación de esa persona jurídica, con lo cual yo ya no voy a poder oponer la división patrimonial, la división de responsabilidad, la división finalmente de la personalidad, sino que se produce lo que llaman los comercialistas, se corre el velo de la persona jurídica, como el velo de la novia, se corre el telón, se corre el velo, y entonces esa actuación se me imputa directamente a mí, que fue el que la llevé adelante. ¿Se entiende esto? Sí, le hago una pregunta, Sí. profesor. La única manera que yo como socio tengo para resguardar es en esa asamblea. Yo me doy cuenta que están haciendo algo en contra o un acto extraño. Y digo, yo me opongo, que dejar constancia en el acta. Entonces el día que pase lo que un tercero reclame la deuda, yo tengo para oponer, miren que yo me opuse. Mi voluntad, o también Sí, eso también funciona solidariamente. en el ámbito de los órganos de administración. Si vos sos administrador, respondés por los perjuicios que ocasiones a terceros, a miembros o a la sociedad o a la persona jurídica, pero si intervenís en una suerte de administración colectiva, en un comité de administradores, y no estás de acuerdo con una decisión, podés manifestar tu oposición. En ese caso no respondés. Tampoco.
Bien. Sí, es correcto. Pero es importante que entiendan esto. Hay un fin o sea, hay una actuación que encubre fines extrasocietarios. Hay una actuación que encubre fines contrarios, ajenos a la persona jurídica. O es una actuación que está destinada a violar la ley, el orden público, o frustrar los derechos de terceros. Ese es el objetivo de la actuación. Es decir, porque uno puede frustrar derechos de terceros a través de una actuación de una persona jurídica, pero no fue la finalidad de la actuación, sino que pudo haber sido finalmente la consecuencia. ¿Sí? Nada, el negocio no salió, se frustró. No significa que cada vez que la sociedad, perdón, que la persona jurídica no puede responder, responden en forma personal sus miembros, asociados. No significa eso. Lo que significa es que si yo he realizado una actuación de la persona jurídica con la finalidad de perjudicar a terceros, con la finalidad de realizar actos extrasocietarios, con la finalidad de violar la ley, y eso se demuestra que es bastante común, no es tan difícil hacerlo, entonces, la actuación y los perjuicios derivados de esa actuación se imputan a quien realizó la actuación. Sea el socio, sea el administrador, sea el fundador, sea el miembro, sea el controlador, que son otras figuras que se ven más que nada en el ámbito comercial. ¿Se entiende esto? Bien. Sí, profe. Vamos a la clasificación de las personas jurídicas. El artículo 146 distingue las personas jurídicas en el artículo 145, en realidad, entre públicas y privadas. Dice que las personas públicas son el Estado Nacional, las provincias, CABA, los municipios, a su vez, las entidades autárquicas del Estado, en las que se delegan ciertas funciones para facilitar la descentralización territorial o funcional, que ellos piensen en no sé, en la administración de parques nacionales, por ejemplo, o en la, no sé, en algún ente regulador, como puede ser, o incluso una entidad autárquica es una universidad, ¿sí? Es decir, son desmembraciones del Estado en las que el Estado delega ciertas funciones. Esas son personas jurídicas de carácter público. También lo son los estados internacionales, los estados extranjeros o las organizaciones de derecho internacional y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. ¿Y qué significa que sean personas de derecho público? Significa que están regidas por el derecho público. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio, que fue la primera clase, que yo les distinguí entre derecho público y derecho privado? El derecho público es el que regula las relaciones del Estado cuando éste actúa en su imperio, y el derecho privado regula las relaciones entre los particulares, y aún cuando interviene el Estado, pero se interviene como estatus de particular, o sea, sometiéndose a reglas de particulares. Bueno, el derecho público es el que establece el reconocimiento, el comienzo de la existencia, la extinción, la capacidad y el funcionamiento de las personas de carácter público. Y a su vez, digamos, lo más probable es que cada uno de estas personas públicas tengan una ley específica respectiva, tal como lo establece el artículo 147. Son personas privadas las que están mencionadas en el artículo 148, ¿sí? Aquellas cuya existencia y funcionamiento se rige por el derecho privado. Ahora, esto no significa que no haya personas jurídicas que, siendo de carácter privado, necesiten de la autorización del Estado para funcionar. Es decir, hay determinadas personas jurídicas, léase las asociaciones civiles o las fundaciones, que el elemento normativo del que hablábamos al principio no está solo en que la ley reconozca su existencia, sino que tiene que haber un acto positivo de una autoridad estatal que reconozca su existencia. Es decir, habrán escuchado hablar alguna vez de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas. Son entes del Estado que lo que regulan y llevan un registro de las personas jurídicas de carácter privado, ¿sí?
Hay algunas de las personas jurídicas de carácter privado, como por ejemplo las sociedades, que no necesitan la autorización del Estado para funcionar. Basta con que se celebre el acto constitutivo a través de una escritura pública, tal como lo establece la Ley General de Sociedades, con todos los reglamentos, cumpliendo con todos los reglamentos y los procedimientos que establece la ley específica y las disposiciones normativas de la Dirección de Personas Jurídicas, si estamos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, y se inscriba ese acto constitutivo en un registro que lleva la Dirección de Personas Jurídicas. La Dirección de Personas Jurídicas lo que hace es constatar que esté cumplido el recaudo que establece la ley y nada más. Y le da un número de registro. Punto. Ahora, si se trata de una asociación civil o de una fundación, la misma Dirección de Personas Jurídicas no solo lleva un registro, sino que tiene que corroborar si lo que le están llevando para crear la persona jurídica cumple o satisface con la ley en el sentido de términos de conveniencia incluso. Es decir, si la fundación es pertinente, la finalidad para la cual se la está creando, si el patrimonio que se ha destinado para la consecución de ese fin es suficiente, es decir, tiene que analizar con mucho recaudo, con mucha rigurosidad, que por ejemplo, en el caso de una fundación, que la finalidad sea destinada a beneficiar a terceros a través de una actividad no lucrativa y que comprenda el bien común. Y que el patrimonio, por ejemplo, sea suficiente, o que además la fundación tiene que tener un plan prestacional de cómo va a llevar adelante esa finalidad para la cual ha sido creada. Todo eso, la autoridad de aplicación tiene que corroborar que esté cumplido. Y si está cumplido, emite un acto jurídico administrativo por el cual autoriza a la persona jurídica a funcionar. Y recién es a partir de ese momento, tal como lo decía el artículo 142, último parágrafo, que la persona jurídica comienza su existencia. En el interín, en el íter de formación, alguien me preguntó esto hoy, en el íter de formación, la persona jurídica puede realizar algunos actos. Lo que pasa es que hasta que no se obtiene la personería jurídica a través de la autorización del Estado para funcionar, todos esos actos quedan como en latencia, quedan como preventivamente sometidos a una suerte de condición, ¿sí?, resolutoria o suspensiva, como quieran verlo, que una vez que se obtenga la autorización para funcionar, definitivamente todos esos derechos puedan ser, derechos y obligaciones puedan ser atribuidos a la persona jurídica. En el interín, la responsabilidad de las personas que administran esa persona jurídica en formación es solidaria e ilimitada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, el artículo 148, les decía, contempla a las personas jurídicas privadas y las enumera. Y vamos a repasarlas. El primer inciso dice las sociedades. Esto es una modificación que hay con el Código Civil y Comercial. El Código implica una unificación de la legislación civil y de la legislación comercial. Hasta la sanción de este Código teníamos la Ley de Sociedades Comerciales, que era la Ley 19.550, que ha sido derogada y ha sido reemplazada por la Ley General de Sociedades, ¿sí? Y por otro lado, teníamos el Código Civil, que contenía también sociedades, pero que se las llamaba sociedades civiles. La característica tanto de las sociedades comerciales y de las sociedades civiles era la misma, en el sentido de que eran personas jurídicas creadas con la finalidad de repartirse, de generar dinero, es decir, de tener un fin lucrativo y de repartirse ganancias entre sus socios en función en la medida del aporte. La diferencia entre las sociedades comerciales y las sociedades civiles era que la sociedad comercial adoptaba alguna de los tipos societarios, alguna de las formas de personas jurídicas, de sociedades comerciales, que contenía la ley de sociedades. Hoy se ha eliminado esa distinción y las sociedades son sociedades. Dependiendo del tipo de sociedad que se adopte,
será el régimen jurídico aplicable. Es decir, la Ley General de Sociedades contempla distintos tipos societarios. Uno puede constituir una sociedad por acciones, una sociedad simple, de comandita por acciones, o una sociedad de comandita simple, o puede constituir una SRL, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad colectiva. Es decir, hay diferentes tipos societarios que tienen diferentes regímenes en cuanto al aporte, a la responsabilidad de las personas miembros, a la responsabilidad de sus directores, más allá de que hay un régimen general. Pero luego hay regímenes particulares que se aplican en función del tipo societario que se ha adoptado. Pero lo cierto es que las sociedades, más allá del tipo societario que tengan, son formas organizadas en función de la ley, es decir, de acuerdo a los tipos que establece la ley, por medio de los cuales sus socios se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, y lo que hacen es participar de los beneficios, pero también de las pérdidas. Digamos, anualmente se reparten ganancias, se reparten utilidades, y si no hay utilidades para repartir, hay deudas para repartir. ¿Sí? Y ahí habrá que ver cómo responden. Si se trata de una persona jurídica que limita la responsabilidad del miembro al aporte, lo peor que le podrá pasar al socio será haber perdido el aporte que hizo a la sociedad. Si se trata de una sociedad cuya figura implica la responsabilidad también personal del patrimonio personal, más allá de reconocer la personalidad diferente, bueno, ahí podrá también agredirse el patrimonio personal del miembro. Pero eso dependerá del tipo de del tipo de sociedad que se haya adoptado. Lo cierto es que las sociedades tienen una finalidad de lucro, una finalidad de realizar una actividad productiva o una actividad comercial que produzca beneficios, que produzca utilidades y que sean repartidas entre sus socios en la medida del aporte. No se reparte de forma igualitaria, sino en la medida de la participación que uno tiene en esa sociedad. Luego tenemos las asociaciones civiles que están mencionadas en el código, y es muy importante que las estudien, que las van a ver ahora en las próximas clases. Entonces, artículos 168 a 186. La asociación civil tiene que tener un fin que no sea contrario al interés general o al bien común. La asociación civil es enorme la cantidad de asociaciones civiles que hay en el mundo y en nuestro país también. Son todos aquellos nucleamientos que tienen finalidades artísticas, deportivas, culturales, religiosas, filantrópicas, literarias, todo ese tipo de actividades. No es que tienen un fin no lucrativo y un fin que tienen miras al interés común. El interés es de los miembros asociados, es decir, satisfacer a los miembros asociados. Esto no significa que implique reparto de ganancias. Si yo soy socio de un club, lo que quiero es poder obtener los beneficios que me da el club, que es practicar el deporte, tener derecho a uso de las instalaciones, es decir, los beneficios se reportan al propio asociado, no a terceros. Y no es que fomenta tiene como objeto social el bien común, es decir, alimentar a los pobres de la ciudad. No. El beneficio que tiene está destinado a sus miembros. Más allá de que un club pueda, por ejemplo, realizar actividades filantrópicas. Pero ese no es el objeto social, esas son actividades anexadas. Así como la finalidad específica o primordial no puede ser la de obtener un fin lucrativo, más allá de que ya como dijimos, en el caso de la AFA, por ejemplo, pueda tener la comercialización de ciertos derechos o ciertos bienes que también se repartan entre sus asociados. Pero no tiene que ser la finalidad primordial. Luego están las fundaciones que están reguladas también, las simples asociaciones que están reguladas en los artículos 187 a 192. Las simples asociaciones son como las asociaciones, pero que no obtienen la autorización del Estado para funcionar. Es decir, se trata de personas jurídicas que se constituyen a través de instrumentos públicos o bien de instrumentos privados con firma certificada, que no van a instar todo el procedimiento del reconocimiento de
de la obtención de la personería jurídica a través del Estado, porque en realidad son asociaciones que tienen también que tienen un objeto social que no es contrario al bien común, ni al interés general, pero que está como más acotado, más delimitado, y que la envergadura de la actividad no justifica todo el engorro de lo que implica obtener un reconocimiento del Estado para funcionar. Piensen ustedes en la cooperadora de un colegio, en la asociación de fomento del barrio, ese tipo de personas son las simples asociaciones. Que lógicamente, si luego obtienen la autorización para funcionar, se convierten en asociaciones, de las de 168. Estas antes no eran personas jurídicas, tenían un estatus raro que se llamaban sujetos de derecho, que no se les reconocía la personalidad jurídica diferente, pero bueno, hoy en día esta es una discusión que ha acabado, porque están expresamente incluidas en el listado del artículo 148. Luego tenemos a las fundaciones, que ya más o menos de ellas hablamos, que están reguladas en los artículos 193 a 224, también la van a estudiar. Luego, el inciso quinto contempla a las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Acá estamos hablando de comunidades religiosas que no son la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una persona jurídica de carácter público, ¿sí? Diferente de estas que están acá, que son todas las que no son la Iglesia Católica. Antes no se las consideraba personas jurídicas, solo se las consideraba personas jurídicas si se adoptaban alguna forma de persona jurídica, por ejemplo, de ser una asociación civil. Hoy en día se las reconoce como personas jurídicas con independencia de la figura asociativa que hayan adoptado. Es un avance esto, porque en definitiva también reconoce, digamos, es la efectivización del reconocimiento de la libertad de culto que está consagrada en la Constitución Nacional. Luego están las mutuales, ¿no? A ver, las mutuales, sí, que son personas jurídicas que están inspiradas en un criterio de solidaridad y sustentadas en la ayuda recíproca frente a riesgos eventuales. Se sostiene mediante una contribución periódica que hacen sus asociados, y en definitiva son asociaciones que están reguladas por una ley especial que es la ley 20.321. Piensen ustedes en las mutuales que prestan servicios de médicos, ¿no? O en las mutuales que prestan servicios financieros, ¿sí? Luego están las cooperativas, que son entidades que están reguladas en la ley 20.331, que son entidades sin fines de lucro y que tienen un mecanismo que se llama de economía cooperativa, en el que no hay reparto de utilidades, sino que en realidad lo que hay es retorno de excedentes. Generalmente, ustedes conocen cooperativas que son muy potentes en esta ciudad, como pueden ser las cooperativas de luz. Pero también piensen en las cooperativas de trabajo, en lo que, digamos, no realizan actividades en sí comerciales, sino que lo que hacen es repartir beneficios entre sus socios. Son bastante parecidas a las asociaciones en el sentido de que los beneficiarios son sus asociados, pero son entidades que no tienen fin de lucro. Las asociaciones pueden tenerlo, las cooperativas no. Luego tenemos a los consorcios de propiedad horizontal. Esto no estaba tampoco contemplado en la ley, en el código anterior, pero la jurisprudencia le reconocía una personalidad, por el solo hecho incluso de poder reclamar el pago de las expensas. Eso era ya suficiente reconocimiento de su personalidad. Y luego, el último inciso, contiene un criterio residual diciendo algo así como que es persona jurídica de carácter privado toda aquella que esté mencionada en una ley especial. Es decir, cuando ustedes se encuentren, esto que está indicando, esta enumeración del artículo 148 no es una enumeración cerrada, sino que todo lo contrario, es una enumeración abierta, que está abierta a que cualquier otra ley contemple la creación de otras personas jurídicas de carácter privado. No son personas jurídicas la sucesión,
o sea, la comunidad, lo que se llama la comunidad indivisa, ¿sí? Surgida de la muerte de alguien, tampoco lo es la sociedad conyugal, ni la indivisión postcomunitaria, es decir, porque se extingue la sociedad conyugal, por ejemplo, por la muerte de uno de los cónyuges, y esos bienes que quedan en esa sociedad conyugal, que quedan en una masa de bienes, tampoco es una persona jurídica. La sociedad conyugal no puede demandar, ¿sí? Tampoco es una persona jurídica la masa de acreedores de una quiebra o de un concurso preventivo, ni las uniones transitorias de empresas, ni los consorcios de cooperación, como puede ser el consorcio del puerto. Esas tampoco son personas jurídicas porque no están reconocidas como tales. De lo que vimos hasta acá, las personas jurídicas entonces pueden clasificarse según dos criterios. Según que tengan o no fines de lucro, y las únicas que tienen fin de lucro bien conscientes son las sociedades, el resto no. Y luego, según que requieran o que no requieran autorización del Estado para funcionar. Requieren autorización del Estado para funcionar, es un acto jurídico administrativo específico, las asociaciones y las fundaciones. El resto de las que están mencionadas en el artículo 148, basta con que se registren en el caso de que sea necesario. Si no, no necesitan autorización del Estado para funcionar. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Las sociedades, de hecho, ¿en qué encuadrarían? Son sociedades. Es un tipo societario. Es una sociedad regular. Está mencionada por la ley de... estoy tomando agua. La ley general de las sociedades como una sociedad irregular. Con un régimen propio, pero es una sociedad. Que tiene un fin de lucro, claramente. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Vamos a los atributos de la personalidad. Ustedes vieron, antes de arrancar, ya vieron atributos inherentes a la personalidad, ¿no? Sí, profe, lo vi. Bien, bien, perfecto. Cuando hablamos de los atributos inherentes a la personalidad humana, estamos hablando de cualidades, de características que son inescindibles de la persona humana, ¿sí? Y que no se concibe la existencia de una persona humana sin esos atributos, ¿sí? Cuando hablamos de atributos de la personalidad de la persona jurídica, no estamos siendo tan firmes en este sentido de que no se concibe una persona jurídica sin la existencia de estos atributos, pero bueno, funcionan de la misma manera. Son atributos, son características, son calificativos que lo que hacen es individualizar a la persona jurídica, ¿sí? A los fines de que puedan establecer relaciones jurídicas. Es decir, la función que tienen los atributos, tanto en la persona humana como en la persona jurídica, es individualizar a la persona. ¿Sí? Yo les digo, voy a contraer nupcias con una persona X, te van a decir, bueno, pero ¿con quién? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su estado civil? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su patrimonio? No, yo me voy a casar. Bueno, pero ¿con quién? Y yo me quiero casar, sí. Ya lo decía Galán esto. Muy bien. Se quiere casar, pero ¿con quién? Y pero usted no puede casarse con cualquiera, tiene que casarse con alguien. Y ese alguien está individualizado en función de sus atributos. Es Juana Pérez, que vive en tal lugar, que es de estado civil divorciada, o soltera, por eso puede casarse conmigo, tiene tal patrimonio, tiene tal domicilio, ¿se entiende? Es decir, los atributos son características que lo que hacen es definir e individualizar al ente, porque si no lo puedo individualizar, no puedo establecer relaciones jurídicas válidas o seguras. No es lo mismo celebrar un contrato con Juan Pérez que con Antonio López. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. La persona jurídica también tiene estos atributos, aunque no es que son tan inherentes, digamos, como hablamos con relación a las personas humanas. Así tienen un nombre, un domicilio, un patrimonio. Fíjese que el artículo ¿Qué sería, 151... profe, el estado de la persona jurídica? No hay. La persona jurídica no tiene estado. Claro. No, porque el estado es el lugar que ocupa una persona humana con relación a su familia.
Y eso define la legitimación y ciertos deberes y ciertos derechos. Pensá, por ejemplo, que yo sea casado, divorciado o separado a los fines de otorgar un acto jurídico de disposición, es muy importante. Porque si yo estoy casado y el bien jurídico que yo quiero vender mi casa, por más que sea mía, yo necesito el asentimiento de mi cónyuge, si es que es el asiento del hogar familiar. ¿Se entiende esto? Entonces el Estado también influye fuertemente en la seguridad de la relación jurídica. El Estado en el sentido de, no Estado del Estado nacional, ¿no? Sino el Estado, el lugar que ocupo yo en mi familia. ¿Se entiende esto? Sí. Las personas jurídicas no tienen Estado. Tienen domicilio, nombre, patrimonio. Y nacionalidad, que es en función del lugar a donde están creadas. Atributos, nombre, 151. El artículo 151 establece que la persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal. ¿Sí? En esto es igual que la persona humana. Lo que pasa es que tiene que estar seguido el nombre con el aditamento del tipo de persona jurídica de que se trate. Es decir, si yo le pongo creo una sociedad por acciones, una SA, una sociedad anónima, y le pongo Pirulo, le tengo que poner al lado la palabra, digamos, las dos letras S.A. ¿Por qué? ¿Les parece a ustedes que es importante que tenga indicado la forma jurídica que ha adoptado esa persona jurídica? Para que no haya confusión en la individualización de la persona con la cual estamos contratando. Sí, pero algo más. Depende los derechos y responsabilidades que tenga. Exacto. Exactamente, exactamente. Porque dependiendo del tipo de figura jurídica o de forma jurídica que ha adoptado la persona jurídica, va a ser el tipo del régimen de responsabilidad de decisión patrimonial, de toda esa historia. Y incluso de los órganos que la tienen que representar. Incluso, esto lo vamos a ver al final del tema de persona jurídica en las próximas clases, cuando la persona jurídica se disuelve y se procede a su liquidación e inicia el procedimiento de liquidación, tiene que indicar al lado del nombre que está en liquidación. ¿Por qué? Porque cuando la persona jurídica está en liquidación, los únicos actos jurídicos que válidamente puede otorgar son los que estén destinados a su liquidación. Profe, lo mismo cuando está en sucesión. Una persona jurídica no puede estar en sucesión. No, pero si muere alguien y... No es una persona jurídica la sucesión. La persona jurídica no es una sucesión. Ya sé lo que estás diciendo vos, pero ubicate donde estamos. Ahora te lo explico. Ubicá donde estamos. Estamos en persona jurídica. Y dije hace un minuto que la persona jurídica, que la sucesión no es una persona jurídica. No es una persona jurídica. Vos lo que estás diciendo es, si muere alguien, sus sucesores, ¿sí? Sus sucesores, si quieren iniciar algún tipo de acción o ejercer algún derecho, tienen que indicar que lo hacen en su carácter de tal. Sí, es verdad eso. Es verdad. Pero no es el caso de la persona jurídica, porque la persona jurídica no se extingue por muerte, porque no vive en realidad. Lo que sí puede... ¿En formación también, entonces? En formación también, sí. Tiene que indicar en formación porque tiene que establecerse ahí cuál es el régimen de responsabilidad. Lo que vos me mencionás con el tema de la sucesión tiene que ver con el nombre, si el nombre de la persona jurídica está identificado con un nombre de una persona humana, ¿sí? Y se muere esta persona humana y sus hijos deciden ponerle su propio nombre o los sucesores de Mengano. Pero eso hay que cambiar el nombre. Eso es posible hacerlo, pero hay que cambiar el nombre. La denominación de una persona, o sea, la elección de una persona jurídica, el nombre de una persona jurídica es absolutamente libre. Es libre. Puede ser un nombre de fantasía, puede ser el nombre de una persona humana, puede tener una referencia a una persona extranjera o a un término extranjero.
¿sí? Pero lo que es importante es que reúnan los recaudos que establece el artículo 151, que es que tiene que tener recaudos en cuanto a veracidad, novedad, aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres de otras personas jurídicas como de otras marcas, ¿sí? Y a su vez, tanto como respecto de otros nombres de fantasía o con relación a la referencia de los bienes o servicios a los que están relacionados con el objeto de la persona. Es decir, yo no puedo, digamos, no sería lógico, y no lo permitiría el artículo 151, si yo creamos con 3 socios una sociedad anónima que tenga por objeto una empresa de limpieza y le pongamos de nombre Herrajes Mar del Plata. Porque Herrajes Mar del Plata, ¿a qué alude? A una casa que vende herrajes, no a una empresa de limpieza. ¿Sí? Es decir, si uno vincula el nombre con algo de la actividad, tiene que estar, de alguna actividad, tiene que estar orientado a lo que es el objeto de la persona y no a datos falsos o distorsionados que puedan confundir. Por más que Herraje sea el apellido de las personas. Y confunde, no es distintivo de la actividad. La verdad que yo, si yo fuera la delegación de persona jurídica, no admitiría ese nombre. No lo admitiría. Por más que vos te llames Juan Herraje. Entonces ponete Juan Herraje. Juan Herraje Sociedad Anónima. No Herraje Mar del Plata. Claro, claro. ¿Se entiende? Tampoco puede tener términos que sean contrarios a la ley, el orden público, las buenas costumbres, lo cual es obvio. Y si se trata de ponerle el nombre de una persona humana, se requiere la conformidad de esta persona humana, salvo que se presume esta conformidad si se trata del nombre de algún socio, y si, por ejemplo, el socio fallece, pueden oponerse a que sea utilizado el nombre los herederos, si es que acreditan que de la continuación del uso puede haber algún tipo de perjuicio material o moral. El nombre de una persona jurídica es mutable. Es decir, se puede cambiar siempre que se dé publicidad suficiente, y la primera publicidad con la que se debe dar es informando a la delegación, a la dirección de persona jurídica, el cambio. Ahora, una cosa es el nombre social y otra cosa es el nombre comercial, que pueden ser la misma cosa, pueden estar identificados, pueden estar confundidos o no, pueden ser el mismo o no. El nombre comercial tiene más bien, si es diferente al nombre social, está destinado a la captación, a atraer la clientela, ¿sí? Ahí va a estar probablemente muy vinculado a lo que es la actividad o a un nombre de fantasía que aluda a la actividad. Pero puede diferir perfectamente del nombre social. Hay numerosísimas personas jurídicas que, qué sé yo. Como la franquicia. Por ejemplo, acá en Mar del Plata está Levis y se llama Levimar. Sí, la persona jurídica, el nombre de exacto. Pero bueno, ahí entran a jugar otros temas que tienen que ver justo con el contrato de franquicia, que es el nombre de la marca, qué sé yo. Pero nada, pensar en, no sé. Sí, Alpine Skate, por ejemplo. En Alpine Skate, en Bruto, el boliche, qué sé yo, no se llama Bruto, la persona jurídica que es dueña de Bruto. O los que somos más viejos, Sobremonte, tampoco se llamaba Sobremonte, la persona jurídica. O un hotel, Torre de Manantiales, no se llama Torre de Manantiales la persona jurídica. ¿Sí? Lo que pasa es que son, como tampoco se llama Hotel Costa Galana, la persona jurídica dueña del Hotel Costa Galana. En realidad, el nombre de fantasía, el nombre comercial, es una captación de la clientela, que no necesariamente tiene por qué coincidir con el nombre social. ¿Sí? Lo cierto es que cuando vos vas a obligar, o sea, el órgano representante de la persona jurídica va a obligar a la persona jurídica a utilizar el nombre social y no el nombre de fantasía. Puede ser que el nombre de fantasía lo ponga también. Si yo digo, yo soy el representante, no sé ni cómo se llama, cuál es la figura, el nombre jurídico
el nombre de la persona jurídica de Bruto, pero si yo soy el presidente del dueño de Bruto, podría hacer un contrato que diga Lucas Trovo, presidente de la sociedad Pirulo, sociedad anónima, que gira en plaza bajo el nombre comercial como Bruto. Boliche, restaurante y boliche bailable. ¿Sí? Eso se podría hacer perfectamente para que lo ubiquen más. Pero en realidad el nombre es Pirulo Sociedad Anónima. ¿Se entiende? Luego el tema del domicilio y sede social. Hay que distinguir, siempre se ha distinguido y la ley específicamente lo hace. Una cosa es el domicilio y otra cosa es la sede social. El domicilio puede estar identificado de manera genérica como la ciudad. Bueno, en la sociedad Pirulo, sociedad anónima, que tiene domicilio en Mar del Plata. Con que esté esa indicación es suficiente en el estatuto. Con eso es suficiente. Fíjense que el artículo 152 dice domicilio y sede social. Porque la sede social es el lugar a donde efectivamente funciona la administración de la identidad. Y la sede social puede ir variando. Si no está mencionada en el estatuto, puede ir variando en función de los distintos lugares en los que se va generando el traslado, se va mudando la administración. Y no es necesario modificar el estatuto para eso. Ahora, si está en el estatuto, sí tengo que modificar el estatuto y hacer la debida comunicación al registro de personas jurídicas. Lo que sí tiene que estar sí o sí en el estatuto es el domicilio. El domicilio. Que, insisto, puede estar identificado de manera genérica. Y ustedes que ya han estudiado domicilio, ¿por qué les parece que es importante que esté contenido en el estatuto y que si hay algún tipo de modificación, tiene que modificarse el estatuto y tiene que darse la debida publicidad? ¿Por alguna notificación? También por la responsabilidad si tiene que llegar algo. Por la jurisdicción, yo le diría por jurisdicción, ley aplicable y notificaciones. De hecho, una persona jurídica puede cambiar de domicilio, puede mudar su domicilio, es decir, esto es parte del ejercicio de libertad de asociación y de la libertad de movimiento que tenemos todos consagrados en la Constitución Nacional. Ahora, no podemos ejercer abusivamente este derecho de la libre elección del domicilio si lo que queremos es sustraernos a una determinada ley o si queremos sustraernos a una determinada jurisdicción y queremos que nos juzguen jueces más amables a nosotros. Esto pasó... ¿Puede ser por tributación también? También, porque me habían comentado que Musimundo, por ejemplo, tiene la sede central en Jujuy. Puede ser, porque sea más beneficiosa impositivamente. Pero ahí el domicilio es ese. El punto es si vos lo variás abusivamente, lo modificás abusivamente. Si vos constituiste la persona ahí, como un montón de personas jurídicas que en su momento, hace muchos años atrás, que somos más viejos, se acuerdan de esto, había una promoción industrial en la provincia de San Luis y un montón de sociedades se constituyeron y fijaron su domicilio en San Luis. Pero bueno, tienen el domicilio ahí. Digamos, el punto no es ese. El punto es si vos querés luego modificar el domicilio porque lo que querés es evadir determinadas cuestiones. Sea ley aplicable, sea jurisdicción. Esto pasó con el holding de Lázaro Báez, el otro, Cristóbal López, que intentó cambiar el domicilio de la ciudad de Buenos Aires a una de las provincias del sur, seguramente a Río Gallegos habrá sido, porque lógicamente los jueces probablemente iban a ser más amables. Por haber estado originado ahí, ¿no? Toda la cuestión. Esto llegó a la Corte le dijo que estaba ejerciendo abusivamente el derecho, porque justamente lo que estaba queriendo era que el concurso lo manejaran jueces amables, y no jueces que correspondían en función de su domicilio. El domicilio tiene un alcance muy importante, porque además, de acuerdo al artículo 153, se tienen por válidas todas las notificaciones que se hagan en el domicilio. Y la sede social, porque más allá de que la sede social puede no estar en el estatuto, lo cierto es que igualmente hay que informar la sede social si es que se modifica. Y la sede social que esté registrada en la delegación de persona jurídica constituye una suerte de domicilio legal, si se quiere,
porque ahí se tienen, de acuerdo al artículo 153, por válidas todas las notificaciones que se hagan. Me voy metiendo más rápido porque se me termina el tiempo. Luego, las sucursales también pueden tener un domicilio especial y uno puede demandar y notificar en el domicilio de las sucursales, pero solo respecto de las obligaciones que han asumido cada sucursal y no por las obligaciones que ha asumido la persona jurídica en carácter general. Si yo tengo, por ejemplo, caso típico, quiero demandar a una compañía aseguradora, ¿sí? Todas las compañías aseguradoras tienen domicilio, tienen su sede social y domicilio, las dos cosas, en Buenos Aires, ¿sí? Entonces yo, el traslado de la demanda lo tengo que hacer en Buenos Aires, por más que haya ido a celebrar el contrato de seguro acá en la sucursal de Mar del Plata, porque en realidad es no es una obligación asumida por la sucursal en beneficio de la sucursal, sino que es una obligación asumida en lo que es el funcionamiento del objeto social de la persona jurídica. Distinto es si yo soy el dueño del local a donde funciona la sucursal y no me pagan el alquiler. Esa sí es una obligación estrictamente vinculada a la sociedad, y a la sucursal, en cuyo caso puedo demandar y notificar en el domicilio de la sucursal. Luego, el artículo 154 establece el requisito del patrimonio. Toda la persona jurídica privada tiene que tener un patrimonio propio. No tiene que depender exclusivamente del Estado, aun cuando el Estado pueda hacer algún aporte. Las asociaciones y las fundaciones, como las fundaciones están destinadas al bien común y las asociaciones están destinadas a no contrariar el bien común ni el interés general, pero pueden representar una cuestión de fomento a actividades deportivas, culturales, religiosas. Muchas veces el Estado les hace aportes, pero cierto es que igualmente tienen que tener un patrimonio propio y no tienen que depender exclusivamente del Estado para funcionar. Y a su vez tienen que tener sí o sí un aporte inicial. Esto lo menciona el artículo 154, pero lo menciona también el artículo 170 para las asociaciones y el artículo 195, inciso D, para las fundaciones. Y se admite, cuando la persona jurídica está en el íter de formación y todavía no ha obtenido la personería para funcionar, se admite la inscripción preventiva de los bienes registrales a nombre de la entidad en formación para ponerlo a resguardo de los disponentes. Es decir, si nosotros somos 3 socios que estamos creando una persona jurídica, un club, y hacemos el aporte, y ese aporte está constituido por bienes registrables, los podemos poner registralmente en forma preventiva a nombre de la sociedad o de la asociación en formación, que van a quedar irremediablemente, irrevocablemente adquiridos por la persona jurídica una vez que se constituya, se termine ese íter constitutivo. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Porque se me terminó la hora. Yo tengo una pregunta del ejemplo que dio, profe, justo del ejemplo que dio Cristóbal López. Cuando se habla del abuso del derecho, en ese caso se usa el del Código Civil, ¿verdad? No es que hay otro. El abuso de derecho, te diría que es es ahora porque está específicamente indicado, pero es un principio general de derecho, se aplica en cualquier lado. Todas las relaciones jurídicas, incluso las procesales, cualquier relación jurídica está atravesada por la buena fe, y una de las membraciones de la buena fe es no abusar del derecho. Sí, por supuesto. Acá me hacen una pregunta, a ver que no le presté atención. Profe, yo trabajaba en una cooperativa y todos los años se repartía un excedente en trabajadores. Depende de la producción de cada uno. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No, dale, anda. Cuando lo último que estaba explicando, cuando está la entidad en formación, sería una forma también de proteger los bienes, ¿no? Claro, exacto, para protegerlo de los acreedores y de los predisponentes. Es decir, los miembros que hacen el aporte lo sacan de su patrimonio al inscribirlo de forma preventiva. Lógicamente, se puede embargar ese bien, queda como en latencia, digamos, queda como agredido por el acreedor, personal del predisponente, queda como a la expectativa de que esa persona jurídica luego finalmente se conforme. Está bien,
no es del todo protegido. No, sí, queda protegido. Queda protegido porque si una vez que se termina el interconstitutivo, todas esas medidas cautelares que pudieron estar a la expectativa de que no se formara, caen. Sí, quedan protegidos. Quedan protegidos, pero a condición de que se constituya, de que se termine el interconstitutivo de la persona. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si la sede social de una asociación está registrada en otro país? ¿Rigen las reglas del país donde está registrada la sede? Claro, o la no? nacionalidad es otra. Es una persona jurídica extranjera. Ah, bien. Gracias. Si es argentina, tiene que tener domicilio en la República. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué distinción entrarían, por ejemplo, las ONG? ¿O no entrarían dentro de las personalidades jurídicas que vimos hoy? No, sí, las ONG pueden ser o fundaciones o asociaciones. Generalmente son fundaciones. Gracias. Lo que pasa es que hay muchas ONG también que son de carácter internacional y son entonces personas jurídicas extranjeras. Pero generalmente en Argentina generalmente son fundaciones. Gracias. Bueno, ¿terminamos acá, chicos? Sí. Bueno. Bueno, profe. Vamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por la paciencia. Chao. 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 Chao, profe, gracias.